La bruma se cernía sobre el frondoso bosque cuando emprendí mi camino, envolviendo los árboles en un manto grisáceo y tornando el aire denso y pesado. La luz del día se desvanecía rápidamente, arrojando sombras alargadas sobre el sendero que se desdibujaba ante mis ojos. Cada paso que daba resonaba en el silencio inquietante del bosque. El crujir de las ramas bajo mis pies se mezclaba con el susurro del viento entre las hojas, creando una melodía siniestra que me llenaba de escalofríos. El sol descendía más allá del horizonte, sumiendo el lugar en una oscuridad inquietante. A lo lejos, un brillo pálido se asomaba entre los árboles, señal de una cabaña abandonada que parecía un refugio potencial para pasar la noche. Mis pasos se aceleraron, impulsados por el deseo de encontrar resguardo en medio de esa desolación. Sin embargo, la sensación de que algo acechaba en las sombras se arraigó en mi mente, susurrándome advertencias que mi racionalidad se negaba a aceptar. La maleza crujía bajo mis pies, cada sonido parecía una advertencia susurrada por la naturaleza misma. Los árboles se inclinaban en una danza macabra, sus sombras se alargaban y entrelazaban como dedos fríos que intentaban alcanzarme. El viento susurraba palabras indescifrables, como si intentara advertirme sobre los peligros que aguardaban en la penumbra. Mis sentidos estaban alerta, pero una sensación de inquietud me embargaba mientras me adentraba más en el bosque. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, acelerándose con cada sombra que se movía a mi alrededor. Y mientras la oscuridad se hacía más densa, mi mente se llenaba de preguntas sobre las criaturas ocultas en aquel lugar, criaturas cuyos ojos podrían estar observándome en la penumbra, aguardando el momento propicio para revelarse. Fue así como, envuelto en la oscuridad acechante del bosque, me adentré hacia la cabaña abandonada, con la esperanza de encontrar refugio, sin sospechar que mi encuentro con lo desconocido apenas comenzaba. La cabaña, envuelta en sombras y silencio, se alzaba ante mí como un refugio solitario en medio de la oscuridad del bosque. Su estructura de madera desgastada por el tiempo parecía contener secretos antiguos entre sus paredes agrietadas. Mis pasos resonaban en el suelo crujiente mientras me acercaba, la linterna en mi mano temblaba ligeramente, proyectando una luz titilante sobre la entrada de la cabaña. El viento siseaba entre las rendijas de la construcción, produciendo un lamento lastimero que erizaba los vellos de mi piel. Al empujar la puerta, un chirrido agudo resonó en el aire, y la oscuridad del interior me recibió como un abrazo gélido. Una débil luz proveniente de mi linterna iluminó el interior, revelando muebles polvorientos y sombras danzantes que jugueteaban en las paredes. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, de repente, un susurro ininteligible pareció filtrarse desde los rincones más oscuros de la cabaña. Mis oídos se aguzaron, intentando descifrar las palabras que flotaban en el aire cargado de misterio. La sensación de no estar solo se apoderó de mí, un sentimiento de presencia acechante que no podía ser explicado por la lógica. Decidí ignorar la inquietud que se apoderaba de mi mente y me adentré en la cabaña, cerrando la puerta con un golpe sordo que resonó en el interior. La linterna apenas iluminaba el lugar, proyectando sombras inquietantes que se retorcían en las paredes. El crujido de la madera parecía ser la única melodía que rompía el silencio sepulcral. El tiempo parecía detenerse en aquel lugar olvidado por el mundo. Los minutos se volvieron eternos mientras buscaba un lugar para descansar, sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Un murmullo lejano, como un eco de voces distantes, flotaba en el aire y se desvanecía, dejando un escalofrío en mi piel y una sensación de desasosiego en mi alma. Me senté en un rincón de la cabaña, tratando de ignorar la sensación de inquietud que se arremolinaba a mi alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida propia, cada susurro resonaba en mi mente,
y la certeza de que algo más que el viento habitaba aquel lugar se afianzaba en mi conciencia. La noche avanzaba y mis pensamientos se veían invadidos por la incertidumbre de lo que podía acechar en las sombras de aquella cabaña abandonada. La noche descendió lentamente sobre el bosque, envolviendo la cabaña en una oscuridad más profunda. Mis sentidos estaban alerta, cada pequeño ruido resonaba en el interior de la estructura de madera, llenando el ambiente con una atmósfera inquietante. El crujir de las tablas del suelo, el siseo del viento entre los árboles, todo se combinaba en un concierto de sonidos desconcertantes. Un eco lejano de pasos resonó en la distancia, rompiendo la quietud de la noche. Mis oídos se aguzaron mientras escuchaba con atención, tratando de discernir si eran mis propios latidos los que se reflejaban en el bosque o si algo más se movía en la penumbra exterior. Cada sonido aumentaba mi inquietud, sumergiéndome en un estado de alerta constante. Los minutos se transformaron en una eternidad mientras permanecía inmóvil, con el corazón palpitando desbocado en mi pecho. ¿Qué criaturas podían habitar este bosque oscuro? La incertidumbre se apoderaba de mis pensamientos, y la sensación de vulnerabilidad se afianzaba con cada susurro del viento que parecía llevar consigo un mensaje ominoso. En un instante de valentía, decidí asomarme fuera de la cabaña. La penumbra se extendía frente a mí, y la silueta de los árboles se recortaba contra el cielo nocturno. Sin embargo, no había nada a la vista, ningún ser viviente a la vista que pudiera explicar los misteriosos pasos que había escuchado. Una duda persistente se apoderó de mí. ¿Acaso mi mente me estaba traicionando en medio de la oscuridad? ¿O existía algo más allá de mi comprensión, algo que se ocultaba entre las sombras y que acechaba en la oscuridad del bosque? Con el corazón aún latiendo con fuerza, regresé al interior de la cabaña. La sensación de ser observado persistía, cada pequeño ruido parecía anunciar la presencia de alguna entidad desconocida. La noche avanzaba, y yo me encontraba atrapado en un juego de dudas y temores, con la certeza de que en ese bosque, algo más que mi imaginación se agitaba en la oscuridad. La oscuridad se cernía sobre la cabaña, sumiéndola en un manto de sombras densas. Una sensación de opresión se infiltraba en el aire, congelando cada respiración y haciendo que el ambiente se tornara más gélido con cada minuto que pasaba. Mis sentidos se agudizaban mientras permanecía alerta, escrutando cada rincón en busca de alguna señal de lo que acechaba en la penumbra. De repente, la temperatura descendió aún más, como si el frío proveniente de las profundidades del bosque hubiera encontrado su camino hasta el interior de la cabaña. Mi aliento se convirtió en pequeñas nubes de vapor que se disipaban en el aire. Una presencia invisible parecía danzar a mi alrededor, oculta en las sombras, pero su existencia se revelaba en la opresión que se sentía en el ambiente. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna, la cual proyectaba una luz débil y titilante en el espacio cercano. Algo parecía moverse en el rincón más oscuro de la habitación, pero al dirigir la luz hacia allí, no revelaba más que la oscuridad impenetrable. Una sensación de malestar se apoderaba de mí, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. Los susurros del viento que se colaban por las grietas de la cabaña tomaban una tonalidad más siniestra, como voces susurrantes que jugaban con mi cordura. Mis nervios estaban a flor de piel mientras intentaba discernir si mi mente me jugaba una mala pasada o si realmente algo insidioso acechaba en las sombras, escurriéndose entre los rincones invisibles de aquel lugar olvidado. El tiempo parecía haberse detenido en aquel instante, atrapado en un ciclo de susurros inquietantes y una sensación de inminente peligro. Cada sombra se convirtió en una entidad misteriosa, y cada ruido, por mínimo que fuese, resonaba en mi mente como un presagio de lo desconocido. Y así, en medio de la oscuridad opresiva,
me encontraba atrapado, rodeado por una presencia invisible que se burlaba de mi cordura, sumiéndome en un abismo de incertidumbre y terror. La noche avanzaba implacablemente, llevando consigo una atmósfera opresiva que inundaba la cabaña abandonada. Mis ojos pesaban por el cansancio, pero el temor y la inquietud impedían que el sueño me abrazara. Cada parpadeo era una puerta a un mundo de pesadillas, un viaje incontrolable hacia lo desconocido. Sumido en un estado de semiconsciencia, mis sueños se vieron invadidos por visiones terroríficas. Criaturas indescriptibles emergían de las profundidades del bosque, con ojos brillantes que centelleaban en la oscuridad y dientes afilados listos para desgarrar la realidad misma. Gritaban en lenguajes olvidados, llenando mis oídos con sus alaridos ensordecedores. Desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. La sensación de las horripilantes criaturas seguía palpitando en mi mente, como si sus presencias fueran reales y no meros productos de mi imaginación atormentada. Traté de sacudirme los vestigios del sueño, de convencerme de que eran solo ilusiones nacidas de la oscuridad y el agotamiento. Sin embargo, la quietud de la cabaña no hizo más que acrecentar mi inquietud. Cada sombra proyectada por la luz titilante de la linterna parecía tomar forma propia, como si las criaturas de mis pesadillas hubiesen escapado del mundo onírico para acecharme en la realidad. La paranoia se apoderaba de mí, cada sonido, cada movimiento, aumentaba mi temor de que esas abominaciones estuvieran más cerca de lo que mi razón permitía creer. La noche se convirtió en un torbellino de sombras y figuras distorsionadas en la penumbra. La idea de que algo oscuro y siniestro aguardaba en el bosque, algo que iba más allá de mi comprensión, se apoderaba de mis pensamientos. Así, atrapado entre la realidad y los sueños llenos de horrores, me encontraba preso en la cabaña, rodeado por la incertidumbre de lo que acechaba en la oscuridad del bosque y en los recovecos de mi propia mente atormentada. Con el amanecer filtrándose tímidamente por las rendijas de la cabaña, decidí aventurarme afuera en busca de respuestas. El ambiente aún vibraba con la inquietud de la noche pasada, pero la necesidad de entender lo que ocurría superaba mi miedo. Al salir, el aire fresco del amanecer acarició mi rostro, ofreciendo un breve respiro de calma en medio de la tensión. Mis pasos me llevaron a través de la maleza, guiados por la curiosidad y el deseo de desentrañar los misterios que envolvían aquel lugar. Pronto, descubrí un rastro fresco de sangre que serpenteaba por el suelo del bosque. La visión me dejó sin aliento, manchas carmesí que cortaban la tierra y se desvanecían entre la maleza. El rastro me instó a seguirlo, aunque una parte de mí temía lo que pudiera encontrar al final. Cada paso aumentaba mi nerviosismo, y mi mente se llenaba de imágenes inquietantes sobre lo que había podido causar aquel rastro de sangre. ¿Qué criatura acechaba en la oscuridad para dejar esa huella macabra? El sol se elevaba lentamente en el horizonte, pero su luz apenas lograba disipar la inquietud que me embargaba. Avanzando con cautela, alcancé una pequeña clara en el bosque. En el centro, yacía un animal mutilado, sus entrañas esparcidas como un grotesco festín para los ojos del espectador. La escena macabra me dejó sin aliento, un escalofrío recorrió mi espalda al presenciar el horror ante mí. Sin embargo, algo en aquella escena parecía más allá de lo que podía ofrecer un simple depredador del bosque. La meticulosidad de la mutilación y la disposición de las vísceras insinuaban algo más, algo retorcido y siniestro. Una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. El susurro de la brisa llevaba consigo un mensaje silencioso, como si advirtiera sobre la presencia de algo más oscuro y malévolo que habitaba aquel lugar. Mis pensamientos se nublaron con la incertidumbre. ¿Qué clase de ser podía haber desencadenado tal atrocidad en aquel tranquilo rincón del bosque?
El miedo se apoderó de mis pensamientos mientras contemplaba la escena dantesca ante mis ojos. El rastro de sangre, la mutilación grotesca, todo ello alimentaba mis temores sobre lo desconocido que habitaba en aquel bosque, sumiéndome en un abismo de interrogantes y terror. El sol ascendía lentamente en el cielo, disipando las sombras persistentes del bosque y revelando la crudeza de la escena ante mis ojos. La presencia de la criatura malévola parecía más evidente que nunca, como si su atrocidad desafiara la lógica misma. Aunque la luz del día intentaba disipar mis temores, la sensación de peligro seguía agitando mis entrañas. Un murmullo sutil en la brisa, un eco siniestro, me susurraba advertencias. Pero, ¿contra qué me advertía exactamente? ¿Qué ser o qué fuerza oscura podía desencadenar tal horror? Decidí explorar la clara del bosque, examinando cada rincón en busca de pistas. Sin embargo, mi atención se centró en algo que captó mi mirada entre los arbustos. Allí, entre la maleza, yacía una figura retorcida y desfigurada, apenas reconocible como algo humano. El miedo se intensificó al descubrir aquel cadáver mutilado, sus extremidades parecían haber sido desgarradas con ferocidad, y su rostro estaba contorsionado en una expresión de terror eterno. Era un descubrimiento aterrador que agitó mis cimientos, haciéndome comprender la verdadera oscuridad que habitaba aquel lugar. La mente luchaba por aceptar la brutalidad del hallazgo. ¿Quién o qué podría haber cometido tal atrocidad? La noción de que algo más siniestro que cualquier depredador ordinario merodeaba en aquel bosque se apoderó de mí, llevándome a la conclusión de que las criaturas que habían dejado aquel rastro de sangre y aquel cuerpo desfigurado estaban lejos de ser mundanas. Una sensación de desesperación se aferró a mi pecho mientras consideraba las posibilidades. El bosque parecía estar lleno de secretos oscuros, y mis propios miedos se transformaron en sombras inquietantes que se alzaban a mi alrededor. Así, confrontado con el horror del descubrimiento, me encontraba a merced de un terror desconocido que se manifestaba en formas macabras y revelaciones que desafiaban toda lógica y comprensión humana. El día había llegado a su fin, sumiendo una vez más el bosque en la oscuridad. La cabaña parecía menos acogedora ahora, rodeada de sombras que se alargaban amenazadoramente en la noche. Mi mente estaba en constante alerta, aguardando el inminente peligro que parecía acechar entre los árboles retorcidos. Mientras intentaba descansar en el interior de la cabaña, un susurro inquietante danzaba en el aire, una premonición de que algo terrible estaba por ocurrir. De repente, un estruendo rompió el silencio nocturno. La cabaña tembló violentamente, antes de poder reaccionar, fui embestido por una fuerza desconocida que me arrojó contra una pared. Gruñidos guturales resonaron en la oscuridad, acompañados de un aullido espeluznante que cortaba la tranquilidad de la noche. Traté desesperadamente de levantarme, pero algo me sujetaba con una fuerza sobrenatural, arrastrándome hacia la puerta entreabierta de la cabaña. Una criatura de aspecto indescifrable se abalanzó sobre mí, emitiendo sonidos guturales y mostrando garras afiladas como navajas en la oscuridad. Mis gritos se perdieron en el aire mientras luchaba por liberarme de las garras que me aprisionaban. El olor a podredumbre y el brillo de unos ojos brillantes y malignos se convirtieron en la última visión antes de perder el conocimiento, sumiéndome en un abismo de oscuridad y terror. Cuando recobré la conciencia, yacía en el suelo de la cabaña, mi cuerpo dolorido y mi mente aturdida por la experiencia traumática. El miedo se había apoderado de mí, la certeza de que algo indescriptible había atacado y que aún rondaba en las sombras llenaba mi corazón de pavor. La noche se convirtió en una eternidad de temor y desesperación. Los gruñidos seguían resonando en mi mente, cada ruido en la oscuridad hacía que mi corazón latiera con fuerza,
y la sensación de ser observado por aquella criatura abominable persistía, convirtiendo la cabaña en una trampa mortal en medio de la negrura del bosque. El miedo había calado hasta lo más profundo de mi ser, atrapándome en una espiral de terror sin fin. La noche era testigo de mi agitada respiración, cada exhalación una señal de la ansiedad que se apoderaba de mí. Los minutos transcurrían con la lentitud de una eternidad mientras me aferraba a la débil esperanza de sobrevivir. Con temblores en mis manos, reuní el coraje suficiente para intentar escapar de aquel lugar infernal. La oscuridad era una manta opresiva que amenazaba con sofocarme, pero sabía que debía enfrentar mis miedos si quería tener alguna oportunidad de sobrevivir. Con movimientos sigilosos, salí de la cabaña, mis sentidos en alerta máxima. Cada crujido de las ramas bajo mis pies resonaba como un estruendo en la quietud de la noche. El viento parecía llevar consigo susurros malévolos que advertían sobre el peligro inminente que se escondía entre los árboles. El bosque se extendía frente a mí, un laberinto oscuro y desconocido que se burlaba de mi deseo de escapar. Corrí a tientas, mi mente llenándose de preguntas sin respuesta, mi corazón latiendo con la certeza de que algo oscuro y perverso me perseguía, esperando el momento propicio para atacar. Los árboles se alzaban como guardianes ominosos, sus sombras se retorcían amenazadoramente a mi alrededor. Cada susurro de la brisa era una advertencia de que la criatura acechante no estaba lejos, alimentando mi desesperación por encontrar una salida de aquel infierno. El pánico me impulsaba a seguir corriendo, cada vez más lejos de la cabaña maldita. Mis piernas tambaleaban sobre terreno irregular, mi aliento se entrecortaba y mis músculos protestaban por el esfuerzo. Sin embargo, la determinación por escapar de aquel lugar maldito me impulsaba a seguir adelante, a desafiar los límites de mi resistencia en busca de la salvación. El bosque parecía no tener fin, y la sensación de que algo acechaba tras cada árbol persistía, sumiéndome en la desesperación de la incertidumbre. Mis esperanzas de sobrevivir se desvanecían mientras la oscuridad del bosque consumía mi cordura, condenándome a una incertidumbre eterna. Corrí sin aliento, cada zancada resonaba en la oscuridad del bosque, mis ojos buscaban desesperadamente una salida. El sonido de mi respiración agitada se mezclaba con el silencio espeluznante que rodeaba aquel lugar. El viento traía consigo susurros ininteligibles que resonaban en mis oídos, como si el bosque mismo intentara advertirme sobre el peligro que se cernía sobre mí. Mis pasos tropezaban con raíces y maleza, la desesperación se apoderaba de mí al comprender que cada recodo del bosque parecía conducirme de regreso al mismo lugar, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Las sombras se estiraban y contraían, danzando al compás de mi creciente paranoia. La sensación de ser perseguido por algo indescriptible se aferraba a mí, como una presencia ominosa que respiraba en la nuca. Cada ruido, cada sombra, alimentaba la certeza de que la criatura acechante estaba cerca, esperando el momento preciso para manifestarse. Mis pensamientos eran un torbellino de temor y desesperación. La noción de estar condenado a una incertidumbre eterna en aquel bosque oscuro y desconocido carcomía mi cordura. Las palabras susurradas por la brisa parecían advertirme sobre un destino siniestro e irremediable. El tiempo perdía su significado mientras vagaba sin rumbo fijo, mis fuerzas menguaban con cada paso, y la certeza de que no había escapatoria se grababa en mi mente. La noche parecía extenderse infinitamente, sumiéndome en una perpetua penumbra de la que no podía liberarme. Así, rodeado por la incertidumbre eterna y las sombras acechantes del bosque, me encontraba atrapado en un laberinto de miedo y desesperación, sin saber si algún día lograría encontrar la salida o si sería presa de aquel lugar tétrico y sus habitantes inescrutables para siempre. Y recuerda,
Si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.